Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, aquí está un nuevo capítulo del feed de Halo, espero les guste. Importante: renuncia de derechos de autor. Ninguno de los personajes, imágenes, música, clips o franquicia me pertenece. Créditos a sus respectivos autores y dueños intelectuales. Alerta: ficción. Nada de lo aquí presentado es real o debe ser tomado en serio. Esto es solo entretenimiento, todos los personajes son ficticios y cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Capítulo 21, la espera inútil. UNSC Shadowknit, 14 de agosto de 2552. El puente de la Shadowknit estaba en penumbra, solo iluminado por los hologramas parpadeantes de las pantallas. El aire, denso con el olor a ozono y metal quemado, era un recordatorio constante de los últimos días de batalla. Luke, con su rostro cubierto de mugre y sus ojos inyectados en sangre, se sentó en su silla de mando. Habían pasado 2 días desde la última batalla, y el agotamiento de la guerra se sentía en el ambiente. Sekhmet, dame un informe de las últimas 48 horas, ordenó Luke, su voz ronca por el uso excesivo. Quiero los detalles más mínimos. Y quiero saber el estado de nuestras fuerzas. Todo. El holograma de Sekhmet apareció, su figura sombría en la oscuridad del puente. Capitán, en las últimas 48 horas, hemos participado en 7 escaramuzas. Nuestra nave ha sufrido daños considerables en el casco y la estructura interna. Los sistemas de propulsión están al 67%, y nuestras reservas de misiles están en un 40%. La moral de la tripulación es alta, pero el agotamiento es un factor. Hemos perdido a 20 marines y 4 ODST. Luke cerró los ojos y asintió. ¿Y qué hay del plan de la UNSC? ¿Qué vamos a hacer para destruir el Larga Noche de Consuelo? Sekhmet hizo una pausa, sus ojos holográficos brillando. El plan es desesperado, capitán. Involucra la creación de una bomba de motor desliespacial. La UNSC Savannah donará su motor desliespacial, el cual será entregado al equipo noble. Ellos, a su vez, tomarán una corbeta Covenant, la Ardent Prayer, para acercarse al supercarguero. Una vez que estén cerca, detonarán la bomba improvisada, destruyendo al supercarguero y, con suerte, a una buena parte de su flota de escolta. Luke suspiró. Sabía que el plan era arriesgado, pero no tenían otra opción. El Larga Noche de Consuelo era demasiado grande, demasiado poderoso. El sacrificio era necesario. Pero la idea de sacrificar la UNSC Savannah, una fragata de clase Paris, le pesaba en el alma. El asalto final. La misión comenzó al amanecer. La Shadowknit y la UNSC Savannah se movieron en formación, con la intención de emboscar a la corbeta Ardent Prayer, una de las naves de la flota de escolta del supercarguero. El equipo noble, con sus armaduras Mjolnir, esperaba en el hangar, listo para el asalto. Javier, ¿estamos en posición?, preguntó Luke. Entendido, capitán. La corbeta está a nuestro alcance, respondió Javier. Bien. Savannah, tienes luz verde para disparar, dijo Luke por el comunicador. La Savannah lanzó su cañón Mach, y el rayo de luz impactó en la corbeta. El escudo de energía de la nave se rompió, y el blindaje Covenant sufrió daños. La corbeta, en respuesta, disparó sus cañones de plasma contra la Savannah. La batalla era caótica. Las explosiones de plasma y los disparos de las torretas de defensa de punto de la UNSC llenaban el espacio. En medio del combate, la corbeta Covenant logró acertar un tiro de plasma en la Savannah. La fragata, ya dañada por el fuego anterior, se desintegró en una bola de fuego. Luke cerró los ojos, sintiendo el dolor de la pérdida. Capitán, el equipo noble está esperando su señal, dijo Sekhmet, su voz llena de urgencia. Comillas Javier, lanza los cañones Mach contra los motores de la corbeta. Ahora, gritó Luke. El cañón Mach de la Shadowknit se disparó, y el rayo de luz impactó en los motores de la corbeta. La nave Covenant se detuvo en el espacio, sus motores dañados. El equipo noble se lanzó al vacío, y se dirigió a la corbeta. Luke, liderando la Shadowknit, se encargó de mantener a los cazas Covenant y las naves de abordaje alejadas de la corbeta. El sacrificio de un héroe. El equipo noble logró infiltrarse en la corbeta. Luke vio en el holograma cómo los Spartans luchaban contra los Covenants, su determinación un faro de esperanza en la oscuridad de la batalla. Finalmente, el equipo noble tomó el control de la corbeta. Capitán, lo hicimos, dijo una voz en el comunicador. La corbeta es nuestra. Buen trabajo, noble Team. ¿Y la bomba? Tenemos un problema, capitán, dijo la voz. La bomba salió dañada en el enfrentamiento. El motor desliespacial no funciona correctamente. El corazón de Luke se hundió.
El sacrificio de la sabana había sido en vano. Pero entonces, una voz familiar se escuchó en el comunicador. No, no lo ha sido, capitán. Me sacrificaré. El motor todavía puede ser detonado manualmente. Solo necesito a alguien que lo active. Era Jorge 052. No, Jorge, no lo hagas, gritó Luke. Es la única manera, capitán, dijo Jorge, su voz llena de la calma de un hombre que había aceptado su destino. Dile a la doctora Halsey que lo hice por la humanidad. Y dile a ella que lo hice por los Spartan y... Ahora, vayan. Y no mueran. El Covenant no debe ganar. Jorge se quedó atrás, y el equipo noble, con los ojos llenos de lágrimas, se retiró. Luke, con su corazón latiéndole con fuerza, vio cómo la corbeta se dirigía hacia la larga noche de consuelo. En un momento de silencio, una luz brillante se encendió en el vacío del espacio. El motor desliespacial se activó, y un gran agujero desliespacial se abrió, partiendo en dos al supercarguero. El larga noche de consuelo se desintegró en una bola de fuego, y la explosión destrozó a una buena parte de su flota de escolta. La tripulación del Sadoknik estalló en un grito de alegría. Reach parecía haberse salvado. La desesperación. Luke, que había leído la historia, sabía que la victoria era efímera. Comillas Javier, sensores gritó. Comillas quiero saber si hay más naves. Javier, con una mirada de pánico en su rostro, miró la pantalla. Capitán, no. Esto, no es posible. Docenas de brechas desliespaciales. Una flota de 167 naves Covenant está llegando al sistema. Es la flota principal. La euforia se convirtió en terror y desesperación. El sacrificio de la sabana y de Jorge 052 había sido en vano. Luke sintió una rabia inmensa, una impotencia que le quemaba el pecho. Sabía que, hicieran lo que hicieran, Reach estaba condenado. Comillas Javier, lanza nuestros 2 misiles nucleares B3 a las naves que salen del desliespacio, gritó Luke, su voz llena de la furia de un hombre que había perdido la esperanza. Comillas ahora. Los 2 misiles nucleares se lanzaron, y se dirigieron hacia la flota Covenant. La explosión fue masiva. Un crucero de clase CCS fue destruido, y la interferencia creada por las explosiones permitió a la Sadoknik escapar. Luke se dirigió a su tripulación. Vamos a Reach, dijo, su voz tranquila y serena. Vamos a reagruparnos con las fuerzas restantes de la UNSC y planear la última defensa de Reach. Una defensa para ganar tiempo y terminar la evacuación del planeta. La batalla de Reach no ha terminado. La Sadoknik se dirigió al planeta. El sacrificio de Jorge y la sabana no había sido en vano. Habían comprado tiempo. Y en la guerra, el tiempo era lo más valioso. Capítulo 22, el último aliento de Reach. Reach, 28 de agosto de 2552. Los últimos 16 días habían sido un torbellino de fuego, acero y desesperación. La Sadoknik, con su tripulación exhausta y su casco maltrecho, había luchado sin descanso. La nave se había centrado en misiones de sabotaje, golpeando las instalaciones del Covenant para retrasar la invasión. También había servido como escolta para los transportes civiles, permitiendo que miles de vidas inocentes escaparan del planeta condenado. El sonido constante de las explosiones, el olor a metal quemado y el miedo palpable se habían convertido en la nueva realidad a bordo de la nave. En un mundo de fuego y cenizas, la Sadoknik había logrado destruir otro ascensor gravitatorio del Covenant, un pequeño triunfo en la vasta y aplastante derrota. En ese momento, una voz familiar se escuchó en el intercomunicador. Era la doctora Catherine Halsey. Capitán Jensen, ¿me escucha? Fuerte y claro, doctora, respondió Luke, con su voz ronca y llena de cansancio. Tengo una misión para usted, capitán. Es crucial. El destino de la humanidad, y de nuestra guerra, depende de ello. Debe escoltar a 3 miembros del equipo Noble. Noble 1, Noble 4 y Noble 6. Deben entregar un paquete especial al UNSC Pillaro Photon, dijo Halsey. Una vez que la misión esté hecha, el Pillaro Photon y la Sadoknik deben huir de Reach. Luke cerró los ojos y asintió. La misión era exactamente como la recordaba. La misión del paquete. La misión que contenía a Cortana, la IA que cambiaría el curso de la guerra. La misión que terminaría con la caída de Reach. Entendido, doctora. Nos dirigimos a la posición de encuentro, dijo Luke. En el puente de mando, Luke miró el mapa táctico. Los recursos de la Sadoknik estaban al mínimo. El combustible estaba en un 30%, los misiles se estaban agotando y el casco de la nave estaba cubierto de rasguños. Pero Luke sabía que no podía rendirse. El destino de la humanidad,
de su esposa Miranda Keyes, y de su suegro, el capitán Jacob Keyes, dependía de esta misión. Sekhmet calcula una ruta de encuentro con el equipo noble, ordenó a la IA. Y haz un inventario de lo que nos queda. Quiero saber exactamente qué podemos hacer. Capitán, nuestros recursos son limitados, dijo la IA, su voz llena de preocupación. No sé si podremos luchar. No hay sí o pero en esta misión, Sekhmet, dijo Luke, su voz llena de determinación. Lo haremos. No hay nada en este planeta que nos detenga. La Shadowknight se dirigió a la posición de encuentro. Luke, en su mente, tomó una decisión. En la historia original, el UNSC Pillar Photon había huido de Reach, y había encontrado la instalación 04. Esta vez, la Shadowknight lo acompañaría. No podía dejar a su suegro, y a su tripulación, en medio de la nada. La batalla de los héroes. El encuentro con el equipo noble fue un caos. Luke vio a los 3 Spartans, a bordo de un Pelican, siendo perseguidos por un grupo de Banshees. La Shadowknight lanzó sus misiles, destruyendo a los cazas Covenant. El Pelican del equipo noble se posó en un dique seco, y los Spartans se bajaron de la nave. Comillas capitán, el Pelican ha sido derribado, gritó Javier. Y, los Spartans están en el suelo. Comillas David, tú y tu equipo se encargarán del asalto, ordenó Luke. Yo les daré apoyo aéreo. No dejes que el Covenant se acerque a ellos. Javier, lanza los Kodiaks y los Hornets. Quita a los Covenant del camino de los Spartans. Entendido, capitán, dijo David, su voz llena de determinación. David y su equipo, con los Bartoks y los Scorpions, se dirigieron al dique seco. El sonido de las ametralladoras y los cañones llenaba el aire. Los tanques de plasma y los Ghosts del Covenant se acercaban al dique seco. Los Spartans, con sus armaduras Mjolnir, se enfrentaron a los Covenant. Un Scarab, un andador Covenant masivo, se acercó al dique seco. Luke vio cómo el Scarab se movía con una gracia mortal. El Pelican de Carter, que ya no servía para el transporte, fue utilizado como barricada. Los Spartans se subieron a unos mongoses y se dirigieron al dique seco, con el Scarab persiguiéndolos. El rayo de energía del Scarab se disparó, y el Pelican explotó ganando tiempo. Finamente Carter, Noble 6 y Emile llegaron al dique seco. El sonido de los disparos y los gritos del Covenant resonaban en el aire. El capitán Jacob Keyes, con el UNSC Pillar Photon sobre el dique seco, llegó en un Pelican. Comillas Noble Team, el paquete. Entreguen el paquete, gritó Keyes por el comunicador. Emile, con su casco de cráneo, se enfrentó a los Covenant con su machete. Noble 6 se encargó de los élites. Los Spartans entregaron el paquete, y Keyes se subió al Pelican. Aquí el Pillar Photon, dijo Keyes. Vamos a despegar. El paquete está con nosotros. Pero el destino tenía otros planes. Un crucero de batalla Covenant se acercó, y un pantón descendió, dejando a un grupo de Sangheili Cealot cerca de Emile. Luke, con su corazón latiéndole con fuerza, vio la escena en el holograma. Comillas Javier, lanza los cañones. Salven a los Spartans, gritó Luke. El cañón Mac de la Shadowknight se disparó, y el rayo de luz impactó en el pantón. La nave Covenant, con su casco destruido, explotó. Los Cealot, que se habían quedado sin apoyo, fueron aniquilados por los Spartans. Comillas vamos, Noble Team. Vamos a la nave, gritó Luke por el comunicador. Los Spartans, con la ayuda de David y su equipo, lograron subir al Pelican de Keyes. Carter, Noble 1, con su casco en la mano, se subió al Pelican. Gracias, Capitán Jensen, dijo Carter. Nos salvó la vida. No hay tiempo para agradecimientos, Noble Team, dijo Luke. Vuelvan al Pillar Photon. Y no mueran. La humanidad los necesita. Los 3 Spartans, con una mirada de respeto en sus rostros, se retiraron a la UNSC Pillar Photon. La Shadowknight y el UNSC Pillar Photon se dirigieron a la inmensidad del espacio. Capitán, ¿a dónde vamos?, preguntó Javier. Seguiremos al Pillar Photon, respondió Luke, con una voz que ocultaba la verdad. Reach ha caído. Este es un escape desesperado, y el capitán Keyes es nuestra mejor esperanza para encontrar un lugar seguro para reagruparnos. No nos detendremos. Y por el amor de Dios, por favor, no dejen de creer en nosotros. No dejen de creer en la humanidad. Capítulo 23, La Odisea Silenciosa. Desli Espacio, 29 de agosto de 2552. La huida de Reach fue un acto de desesperación. El UNSC Pillar Photon y la UNSC Shadowknight emergieron del planeta en llamas, dejando atrás un mundo que ya había sido devorado por el Covenant.
La fragata, con su casco maltrecho, luchaba por seguir el ritmo del crucero. Los sistemas de propulsión de la Shadowknight chirriaban, y el sonido de las alarmas resonaba en el puente de mando, recordatorio constante de las heridas de la batalla. Luke, con su rostro cubierto de hollín, miró el holograma de la nave. Los daños eran extensos, las brechas se extendían por todo el casco. La nave estaba apenas operativa, un fantasma de lo que alguna vez fue. A pesar del peligro, una extraña calma se había apoderado de Luke. Sabía que el comandante supremo Tel Badameuna, el futuro inquisidor, no se rendiría fácilmente. El Pilaro Photon y la Shadowknight no eran una simple victoria. Eran una burla a la autoridad del Covenant, un recordatorio de que la humanidad aún no había sido aniquilada. Luke sabía que el viaje hasta la instalación 04 sería largo, dándoles unos preciosos días para recuperarse. O al menos, para intentar hacerlo. Sekhmet, quiero un informe, ordenó Luke, su voz llena de la gravedad de un líder que había visto el infierno. Dime qué nos queda. Y quiero una comparación de cómo estábamos al inicio de la batalla de Reach. El holograma de Sekhmet se materializó en la mesa del puente. Capitán, como usted ha solicitado, dijo, su voz tranquila y serena, un contraste con la tensión del puente. A su llegada al sistema Epsilon Eridani, el 29 de julio de 2552, la UNSC Shadowknight estaba equipada con 46 rondas para el cañón Mach ligero 21X5V9 Mark I, 64 misiles Archer M58 para 16 baterías de misiles Archer M58. 456 misiles para 76 baterías de misiles Streak M340A4. 12.000 proyectiles para 6 torretas de defensa de punto Rampart M870. 208.000 proyectiles para 52 torretas de defensa de punto Bulwark M710. 3 silos de misiles Hyperion M4093, con un misil cada uno. 2 misiles nucleares B3. Un complemento de 8 Pelicans de 77, 2 Cóndor de 80 y 16 Hornets. 48 Bartoks, 10 Scorpions, 4 Grizzly, 8 Wolverines, 36 Mongoose y 6 Kodiaks. 478 Marines y 64 ODST, junto a 24 cápsulas de inserción. Un armazón de 60 centímetros de titanio A en buen estado, con una integridad del 100%. Suministros para unas 8 semanas. Reactores al 100% de su capacidad. El 72% de la capacidad máxima de combustible. Luke sintió. Recordaba la sensación de poder que tenía la nave hace un mes. Ahora, esa sensación se había desvanecido. Ahora, sin tapujos. ¿Qué tan mal estamos? Sekhmet hizo una pausa, y su voz, aunque inmutable, parecía estar cargada de tristeza. Capitán, el estado actual de la UNSC Shadowknight es el siguiente. 8 rondas para el cañón Mach ligero 21X5V9 Mark I. 21 misiles Archer M58 para 11 baterías de misiles Archer M58, 5 baterías dañadas en batalla. 73 misiles para 41 baterías de misiles Streak M340A4, el resto de las baterías fueron destruidas. 2.433 proyectiles para 5 torretas de defensa de punto Rampart M870, una torreta dañada. 56.045 proyectiles para 33 torretas de defensa de punto Bulwark M710, 19 torretas dañadas. Un misil Hyperion M4093 en el silo 3, los otros 2 silos están vacíos. No nos quedan misiles nucleares B3. Un complemento de 5 Pelicans de 77. Perdimos todos nuestros Cóndor de 80 y solo nos quedan 7 Hornets. En cuanto a apoyo terrestre, nos quedan 18 Bartoks, 4 Scorpions, un Grizzly, 3 Wolverines, 17 Mongoose y 2 Kodiaks. 253 Marines y 31 ODST, aún tenemos las 24 cápsulas de inserción. El armazón de 60 centímetros de titanio A está en un estado lamentable. Su integridad está en un 47%, y tenemos múltiples brechas. Nos quedan suministros para unas 4 semanas. Los reactores solo funcionan al 67% de su capacidad máxima. Y solo nos queda el 29% de la capacidad máxima de combustible. El silencio en el puente de mando fue sepulcral. Javier y el resto de la tripulación miraban los datos. Era evidente que el mes de batalla en Reach había dejado su marca en la Shadowknight, que estaba al borde del colapso. Javier, dijo Luke, su voz firme.
Quiero que se asegure de que todos los tripulantes que no sean necesarios en el puente descansen. Necesitamos recuperar fuerzas. Y quiero un informe de daños más detallado. Quiero saber si podemos reparar algo. Entendido, capitán, dijo Javier, su voz aún llena de preocupación. Luke se levantó de su silla y miró a la tripulación. Sé que es duro, dijo. Sé que estamos cansados y que nuestra nave está al borde del colapso. Pero no nos detendremos. Seguiremos al Pillar Photon en territorio desconocido, y lucharemos si es necesario. No se rindan, amigos míos. La guerra no ha terminado. Y, por el amor de Dios, no dejen de creer en nosotros. No dejen de creer en la humanidad. Luke se dirigió a su cabina, y se sentó en su cama. El cansancio se apoderó de él, pero no podía dormir. La batalla de Reach había sido una pesadilla, y la próxima batalla sería aún peor. Luke, el capitán de la Shadow Knight, había tomado una decisión. Su nave, a pesar de su estado, participaría en la batalla de la instalación 04. No podía abandonar a su suegro, ni al resto de la tripulación del Pillar Photon. Ambos barcos, el crucero y la fragata, continuaron su desesperada huida hacia un destino incierto. Capítulo 24, la llegada al paraíso perdido. Espacio profundo, 19 de septiembre de 2552. La oscuridad del desliespacio se disolvió en un destello de luz. Ante la UNSC Pillar Photon y la UNSC Shadow Knight, emergió una vista que desafiaba toda lógica y comprensión, un anillo gigante de metal y roca flotando en el espacio, y una atmósfera habitable. En el puente de la Shadow Knight, Luke se sentía abrumado por una mezcla de asombro y terror. Su tripulación, al igual que los soldados en el Pillar Photon, se maravillaba ante la belleza de la estructura, pero Luke sabía la verdad, aquel mundo de ensueño era, en realidad, un arma de destrucción masiva. Un instrumento capaz de aniquilar toda la vida sintiente de la galaxia. A pesar de su conocimiento del futuro, la vista en persona era mucho más impactante que cualquier pantalla o videojuego. La escala del halo era impresionante, un monumento a una civilización perdida. Sin embargo, no había tiempo para la admiración. Sekhmet, ¿qué estás viendo?, preguntó Luke, sintiendo un escalofrío. La familiaridad de la situación le ponía los nervios de punta. Capitán, 5 brechas desliespaciales se están abriendo frente a nosotros. Son cruceros de clase CCS, capitán. Nos estaban esperando. La flota del Covenant se está reagrupando, respondió Sekhmet con la fría eficiencia de su programación. El corazón de Luke latió con fuerza. La historia se repetía. El Pillar Photon sería el objetivo principal, y la Shadow Knight, en su estado actual, apenas podría ser de ayuda. Comillas Javier, comunica al capitán Keyes. Dile que nos están emboscando, ordenó Luke, mientras su mano se aferraba al reposabrazos de su silla. Sekhmet, prepara las armas. Quiero que estén listas para disparar. Comillas entendido, capitán, exclamó Javier, sus dedos volando sobre el panel de comunicaciones. El Pillar Photon fue el primero en reaccionar. Su cañón Mag pesado se disparó con un estruendo que hizo temblar la Shadow Knight. Un rayo de luz impactó en un crucero Covenant, destrozando sus escudos. El segundo disparo partió al crucero por la mitad, y la nave enemiga se desintegró en una bola de fuego. Un segundo disparo fue lanzado, y los escudos de otro crucero Covenant se desvanecieron. Pero entonces, el cañón Mag del Pillar Photon falló, agotado por el uso excesivo en la batalla de Reach. El crucero Covenant, sin escudos, se preparó para lanzar una salva de torpedos de plasma. La Shadow Knight se interpuso entre el crucero y el Pillar Photon. Comillas Javier, el último misil Hyperion. Dispáralo ahora. Comillas gritó Luke, con su voz llena de desesperación. El misil, el último de su clase a bordo de la nave, se disparó desde el silo 3, y se dirigió hacia el crucero Covenant. El misil, una de las armas más poderosas de la UNSC, impactó en el casco de la nave enemiga, destrozando sus motores y haciéndola pedazos. La Shadow Knight había salvado al Pillar Photon una vez más. Los 3 cruceros Covenant restantes se centraron en la fragata. El fuego de plasma iluminó el espacio, y la Shadow Knight se tambaleó. Comillas Luke, no vamos a aguantar. El casco no resistirá otro golpe, gritó Javier. Luke, con una mirada de determinación en sus ojos, se inclinó hacia el holograma. Sekhmet, a toda velocidad. Esquiva el fuego, y con las torretas, ataca el escudo del crucero más cercano. Javier, prepara los cañones Mag. La Shadow Knight se movió con agilidad. 2 disparos Mag de la fragata se lanzaron contra el escudo de un tercer crucero, y el escudo se desvaneció. El Pillar Photon, que había estado esperando su oportunidad,
lanzó una andanada de misiles Archer que inhabilitó al crucero. Sin embargo, la suerte de la Sadovnik y el Pillaro Photon se agotó. Las brechas espaciales se abrieron, y el resto de la flota de justicia particular, liderada por el comandante supremo Telvadame I, apareció. Un carguero de asalto clase CAS, el Shadow of Intense, la nave insignia de la flota, lanzó una salva de torpedos de plasma contra el Pillaro Photon, dañando el crucero de gravedad. Los cruceros de clase CCS lanzaron naves de abordaje. La Sadovnik, con su casco maltrecho, intentó ayudar, pero le fue imposible. La fragata tenía que esquivar la artillería y los torpedos de plasma del Covenant. De repente, la voz del capitán Keye se escuchó en el comunicador. Aquí Pillaro Photon Sadovnik, dijo, su voz ronca por el estrés de la batalla. Tenemos problemas. El Pillaro Photon está comprometido. He ordenado la evacuación. Vamos a dirigirnos al mundo anillo. Sadovnik, proteja las cápsulas y naves de embarcación. Luke escuchó el sonido de un violento tiroteo en el interior del Pillaro Photon. La tripulación y los marines de la nave se enfrentaban a las tropas de abordaje del Covenant. Entendido, capitán, murmuró Luke. La lucha en el anillo. La Sadovnik se dirigió al anillo, disparando su artillería para alejar a los cazas Covenant de las cápsulas de evacuación del Pillaro Photon. En el puente, Sekhmet, con su holograma brillando, se acercó a Luke. Capitán, el Pillaro Photon sigue bajo el mando del capitán Keyes. Su nave está en curso de colisión con el mundo anillo. Luke asintió. David, dijo, su voz llena de determinación. Una vez que estemos en la atmósfera de ese mundo, tú y tu equipo liderarán una operación. Quiero que se dirijan a la zona de impacto del Pillaro Photon y rescaten al capitán Keyes y a todos los sobrevivientes que puedan. David, con una mirada de seriedad en su rostro, asintió. Entendido, capitán. ¿Y qué hay de los Spartans? Javier, dijo Luke, su mirada fija en su amigo. Con la ayuda de Sekhmet, calcula la zona de impacto de las cápsulas de salvamento del Pillaro Photon. Y rastrea a los Spartans. Es especialmente importante que encontremos al jefe maestro y a los miembros del equipo noble, Carter, Emile y Seis. Son nuestra única esperanza. Entendido, capitán, respondió Javier, sus dedos volando sobre el panel. La Sadovnik, con su casco maltrecho, entró en la atmósfera del halo. Los hangares de las dos bodegas de carga se abrieron, desplegando los Pelicans y Hornets que le quedaban a la fragata. Luke vio a los Pelicans alejarse de la Sadovnik. David, Javier, dijo Luke, su voz llena de la gravedad de un líder. No dejen de luchar. El destino de la humanidad, y de nuestra guerra, está en sus manos. No podemos perder. Los dos amigos de Luke asintieron. No lo haremos, capitán, dijo David. Mientras los Pelicans se alejaban, Luke se repetía una cosa en su mente. La batalla por la instalación 04 había comenzado. Y, a diferencia de la última vez, donde los supervivientes de la Pillaro Photon estuvieron solos, esta vez la Sadovnik se unirían a la lucha. Y, si tenían suerte, ganarían la batalla. El paraíso perdido, un mundo de ensueño y muerte, se alzaba ante ellos. Capítulo 25, el precio de la supervivencia. Instalación 04, 20 de septiembre de 2552, 7 en punto. La atmósfera de la instalación 04 era extrañamente serena. El cielo azul, las nubes blancas y la vegetación exuberante contrastaban brutalmente con el paisaje devastado de Reach. Pero Luke, en el puente de la Sadovnik, sabía que esta belleza era una trampa. La fragata, con su casco maltrecho, había logrado aterrizar en una meseta. El silencio era un alivio bienvenido después de la incesante cacofonía de la guerra. Sin embargo, no duró mucho. La prioridad era clara, reagrupar a los supervivientes. Luke había dado órdenes a su tripulación y a David para que se prepararan. No había tiempo que perder. Sekhmet, ¿qué tan mal estamos?, preguntó Luke, con su voz llena de cansancio. Capitán, el 85% de las cubiertas de la nave han sufrido daños. Los sistemas de soporte vital están al 42% y los reactores al 67%. No hay combustible para un salto espacial. Estamos varados, dijo Sekhmet. Bien. Entonces este es nuestro hogar por ahora, dijo Luke, su rostro impasible. Javier, ¿algún signo de vida? Nada, capitán. El Covenant está por todo el planeta, y nuestras señales están siendo interferidas, respondió Javier. En ese momento, la voz de David se escuchó por el comunicador. Capitán, hemos aterrizado en la zona de impacto del Pillaro Photon. Estamos entrando en la nave. Luke se sintió aliviado.
David era el mejor soldado que tenía, y si alguien podía encontrar al capitán Keyes, era él. Misión de reconocimiento y la desafortunada noticia. En los restos del Pillar of Autumn, la escena era de completa devastación. Los pasillos estaban llenos de cadáveres de marines y élites. El olor a ozono y metal quemado era abrumador. David y su equipo se movieron con cautela, sus rifles apuntando a cualquier esquina. De repente, un tiroteo estalló. David se volteó y vio a un grupo de marines supervivientes enfrentándose a los Covenant. Comillas soldados, a cubierto, gritó David. Comillas, vamos a ayudarlos. David y su equipo se unieron a la lucha. El tiroteo fue corto, y los Covenant fueron aniquilados. Los marines supervivientes, sucios y cansados, saludaron a David. Sargento, dijo un marine. El capitán. El Covenant se lo llevó. Lo vimos. Un grupo de élites lo capturó. Lo llevaron a un crucero de clase CCS, el Verdad y Reconciliación. El corazón de David se hundió. La noticia era devastadora. Volvamos a la nave, dijo. Tenemos que reportar esto al capitán Jensen. De vuelta en la Shadowknit, David, con su rostro lleno de ira y frustración, reportó la noticia a Luke. Capitán, el Covenant se llevó al capitán Keyes. Lo vimos. Lo tienen en un crucero de clase CCS, el Verdad y Reconciliación. Luke cerró los ojos y apretó los puños. Maldición, murmuró. Javier, contacta a cualquier otra señal de la UNSC que puedas encontrar. Necesitamos reagruparnos. David, prepara a tus hombres para el combate. No sé cuándo volverán a dormir. Y Sekhmet, dime dónde está ese crucero. Capitán, las naves Covenant están en la órbita. Están en alerta máxima. Cualquier intento de rescate es un suicidio, dijo Sekhmet. Reagrupación y el plan desesperado. Con la ayuda de Sekhmet, Javier logró contactar a un escuadrón de Pelicans del Pillar of Autumn, liderados por la piloto Hecho 419, alias Martillo. La piloto, con su voz ronca por el estrés, reportó que habían logrado hacer contacto con el sargento Avery Johnson y el jefe maestro. Poco después, también lograron contactar a los miembros del equipo Noble, Noble 1, Noble 4 y Noble 6. Con todos los supervivientes reagrupados, la Shadowknit se estableció como la base de operaciones. Luke, el sargento Johnson, el jefe maestro y los miembros del equipo Noble se reunieron en el puente. La tensión era palpable. Bien, damas y caballeros, dijo Luke. Nuestra situación es precaria. Estamos atrapados en un mundo desconocido, con una flota Covenant sobre nuestras cabezas, y el capitán Keyes, el hombre que nos trajo aquí, está en manos del Covenant. Sin embargo, no estamos solos. Tenemos a los Spartans. Y tenemos una oportunidad. Dos, en realidad. La primera es rescatar al capitán Keyes. La segunda es consolidar nuestra posición en este anillo. Comillas, ¿y qué hay del Covenant?, preguntó el sargento Johnson, su voz llena de la calma de un líder experimentado. Están por todo el planeta. Sí, lo sé, dijo Luke. Pero también sé que si los atacamos con la fuerza completa, podemos detenerlos. Por ahora, nos dividiremos en dos grupos. El primer grupo, compuesto por el jefe maestro y el equipo Noble, se infiltrará en el Verdad y Reconciliación para rescatar al capitán Keyes. Cortana, la IA del jefe maestro, les dará apoyo desde el campo. Cortana, que se materializó en el holograma de la nave, sonrió. Será un placer trabajar con ustedes, Spartans del equipo Noble, dijo. Comillas, ¿y nosotros, capitán?, preguntó David, su voz llena de impaciencia. Ustedes, sargento Johnson, y su equipo volverán a los restos del Pillar of Autumn, dijo Luke. Intentarán rescatar cualquier recurso útil que puedan. Armas, munición, vehículos, lo que sea. Y lo traerán aquí. Sekhmet les dará apoyo desde aquí. Entendido, capitán, dijo Johnson, asintiendo. La reunión terminó, y Luke se quedó solo en el puente. Sabía que el plan era arriesgado, pero era la única oportunidad que tenían. El jefe maestro y los miembros del equipo Noble eran los mejores soldados que la humanidad tenía. Y David y el sargento Johnson eran los mejores en el campo de batalla. Javier, ¿listo para la acción?, preguntó Luke, una sonrisa se dibujó en su rostro. Capitán, no hay nada que no haré por usted, respondió Javier. La Shadowknit, con sus heridas, apoyo desde aquí. Entendido, capitán, dijo Johnson, asintiendo. La reunión terminó, y Luke se quedó solo en el puente. Sabía que el plan era arriesgado, pero era la única oportunidad que tenían. El jefe maestro y los miembros del equipo Noble eran los mejores soldados que la humanidad tenía. Y David y el sargento Johnson eran los mejores en el campo de batalla.
Javier, ¿listo para la acción?, preguntó Luke. Una sonrisa se dibujó en su rostro. Capitán, no hay nada que no haré por usted, respondió Javier. La Saduknit, con sus heridas de guerra, se preparó para la batalla. El destino de la humanidad, una vez más, estaba en juego. La lucha por la instalación 04 había comenzado.